Bienvenidos de nuevo a mi canal, queridos amigos. Hoy los invito a sentarse conmigo y descubrir una verdad misteriosa que nunca antes se había revelado. ¿Por qué Tuna decidió abandonar el lugar que consideraba su hogar? Un lugar donde recibió el cariño de las personas que más valoraba. Hoy vamos a desvelar esos secretos ocultos. ¿Qué llevó a Tuna a tomar esa decisión tan inesperada? Este episodio está lleno de giros que no se pueden perder. A lo largo de esta historia, exploraremos los motivos y las emociones que movieron a Tuna a dar ese paso tan importante en su vida. Acompáñenme mientras desentrañamos este enigma y les aseguro que las respuestas que encontraremos tocarán su corazón de una manera diferente. Es posible que algunos de ustedes ya tengan teorías sobre lo que sucedió, pero hoy será el día en que todos los cabos sueltos se conecten. Así que no se vayan, quédense conmigo para descubrir la verdad detrás de su partida. Les prometo que este viaje emocional será único y transformador. No querrán perdérselo, así que prepárense para una experiencia diferente y acompáñenme a descubrir todos los secretos que se esconden en esta historia. Temprano por la mañana, Tuna se despertó en la casa de la señora Tang. Allí, con su pequeño hijo frente a ella, se sentó en el umbral de la puerta, mirando hacia el horizonte. Sus pensamientos estaban llenos de dudas, y en su corazón latía una tristeza profunda. Se preguntaba si su decisión de irse había sido la correcta. A pesar de la claridad con la que había tomado la decisión de partir, aún no podía evitar preguntarse si había hecho lo mejor. La vida había sido difícil, llena de altibajos, y aunque había encontrado un poco de paz en su nuevo entorno, las preguntas seguían atormentándola. ¿Había elegido bien? ¿Sería capaz de hacerle frente a lo que venía sin mirar atrás? Era una decisión valiente, pero también cargada de incertidumbre. Por más que intentara tranquilizarse una parte de ella, no podía evitar la sensación de que todo podría ser un error. Sin embargo, ya no había vuelta atrás, y aunque el miedo seguía presente, había algo en su interior que le decía que no podía arrepentirse. Mientras el sol comenzaba a iluminar el día, Tuna cerró los ojos por un momento, buscando consuelo en el suave sonido de la naturaleza que la rodeaba. Deseaba que su elección fuera la correcta, que todo lo que dejaba atrás no fuera un adiós definitivo, sino solo un paso hacia algo mejor. Miró a su hijo, quien estaba en silencio aparentemente ajeno a las tormentas que se desataban en el alma de su madre, y sintió un leve alivio. Si por él tenía que tomar una decisión, entonces solo podía esperar que su sacrificio no fuera en vano. Con una ligera sonrisa, aunque aún cargada de incertidumbre, Tuna se levantó deseando que lo que venía fuera una nueva oportunidad. Una oportunidad para ella y su hijo para empezar de nuevo, a pesar de todos los miedos que aún la acechaban. Tuna pensaba en sí misma, en la complicidad de sus sentimientos, que aunque siempre había guardado cariño por Alex, nunca había tenido el valor de confesarlo. Sabía en lo más profundo de su ser que no merecía a alguien como él. Estaba consciente de todo lo que él había hecho por ella, su apoyo incondicional, la ayuda que le brindó en los momentos más oscuros y el cariño que le mostró. Todo lo sabía, todo lo sentía, pero había algo dentro de ella que le impedía aceptarlo por completo. A menudo se encontraba mintiéndose a sí misma, convencida de que lo que Alex hacía por ella no era amor, sino solo compasión. Decía para sí misma que era solo un gesto de bondad, una muestra de su generosidad, de su disposición a ayudar a alguien que estaba pasando por dificultades. Pero en su interior, las dudas la consumían. ¿Acaso era solo eso? ¿Era posible que a pesar de todo lo que él había hecho, el cariño que sentía por ella no fuera algo más profundo?
Tuna se sentía pequeña frente a Alex. Sentía que la diferencia entre ellos era insalvable, como si ella fuera incapaz de corresponderle, de la misma manera, con la misma intensidad. En su mente, él siempre sería una persona mucho más grande que ella, alguien inalcanzable, alguien que la veía solo con ojos de compasión. Y aunque su corazón latía por él, Tuna no podía evitar la sensación de que sus sentimientos nunca serían correspondidos de la manera que ella deseaba. Cada vez que sus ojos se encontraban, ella se forzaba a apartar la mirada, ocultando sus emociones, porque temía que si alguna vez se atrevía a ser sincera, perdería todo lo que él le ofrecía. Después de dar a luz a su hijo, Tuna había decidido quedarse en la granja de la familia de Alex para trabajar y agradecer todo lo que él y su madre habían hecho por ella. Pero las cosas no salieron como esperaba. La hermana de Alex, que había regresado recientemente del extranjero, no sabía nada sobre la relación entre Tuna y Alex, ni sobre las dificultades que ella había atravesado. Todo lo que veía de Tuna era lo superficial, lo que le permitía su mirada externa. Ella comenzó a acercarse a Tuna, visitándola en varias ocasiones, pero sus palabras estaban llenas de una sutil intención. A través de sus preguntas, parecía querer sondear los sentimientos de Tuna por Alex. Sin embargo, lo que más la sorprendió fueron las insinuaciones que la hermana de Alex lanzaba, que dejaban claro que según ella, Tuna no era la persona adecuada para él. Con cada encuentro, las palabras de la hermana de Alex la hacían sentirse más insegura, más pequeña. Cada comentario, cada mirada de desaprobación, minaba poco a poco la confianza que Tuna había comenzado a construir en sí misma. Esas visitas se convirtieron en un recordatorio constante de lo diferente que era Tuna de las expectativas que otros tenían para Alex. La hermana de Alex, con su presencia y sus insinuaciones, la hacía sentir aún más distante de él, como si su propio ser no fuera suficiente para estar a su altura. Cada conversación, aunque disimulada, la hacía dudar de sí misma. Y aunque Tuna trataba de mantener la calma, su autoestima se veía cada vez más afectada, alimentando una sensación de inseguridad que crecía con cada encuentro. Hoy, sentada en el umbral de la casa de un extraño, Tuna no podía evitar recordar el momento que la impulsó a dejar todo atrás y alejarse a un lugar lejano. Aquella tarde, después de una fiebre que la había mantenido en cama durante días, Tuna despertó bajo el cuidado atento de Alex. Él había estado con ella toda la noche velando su sueño y asegurándose de que estuviera bien. Al levantarse, vio que él estaba en la cocina, preparándole un tazón de arroz con un delicioso aroma. Ambos se sentaron juntos, disfrutando de la comida en un ambiente cálido y alegre. En ese instante, todo parecía perfecto, como si la felicidad fuera algo que podrían sostener para siempre. Sin embargo, esa paz se rompió cuando Alex tuvo que irse apresuradamente debido a un asunto urgente. Tuna, al entrar en la casa, encontró un trozo de papel en el suelo. Preocupada, salió corriendo detrás de él para entregárselo, pero ya era tarde. Impulsada por la curiosidad y sin saber si el papel tenía alguna importancia, lo levantó y comenzó a leerlo mientras intentaba llamarlo por teléfono. Pero lo que encontró la dejó paralizada. Era un resultado de prueba de ADN, un análisis que mostraba que a pesar de todo lo que había creído ella y Johnny, a quien siempre había considerado su hermano mayor, no compartían la misma sangre. El análisis confirmaba que no tenían ningún vínculo de parentesco. El mundo de Tuna se desmoronó en ese momento. Aquella familia, que siempre había sido su refugio, ese lazo que la unía con Johnny, la esperanza que sus padres habían tenido durante tantos años, todo se deshizo en un abrir y cerrar de ojos. Ella no sabía cómo reaccionar.
No podía comprender cómo ese pedazo de papel podía cambiarlo todo. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo, después de tanto amor y sacrificio, todo fuera una mentira? Esa revelación la dejó atónita, perdida, atrapada en una maraña de dudas e incertidumbres que la perseguirían por siempre. En ese momento, mientras el papel caía de sus manos, Tu Na sintió como si toda su vida se hubiera desvanecido. La imagen de la familia que había soñado durante tanto tiempo se evaporó dejándola sola, con una verdad dolorosa y cruel que ni siquiera había imaginado. Tu Na, llena de angustia, intentaba con desesperación llamar a Alex para aclarar todo lo que había descubierto, pero después de muchas llamadas, él nunca contestó. El teléfono seguía sonando en vano. Su mente estaba en caos y su corazón, lleno de incertidumbre, le latía con fuerza. Entonces, decidió llamar a Johnny, pero él tampoco respondía. En medio de la confusión, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Sentía como si el mundo que conocía se desmoronara a su alrededor, como si todo lo que había creído sobre su familia y su vida ya no tuviera sentido. Fue en ese momento, cuando las emociones la desbordaban, que la puerta de su casa se abrió de repente. Era la hermana de Alex, que había llegado sin previo aviso. «¿Tu Na, estás en casa?», preguntó ella con un tono que denotaba cierta preocupación. Tu Na, tratando de controlar sus emociones, rápidamente se secó las lágrimas y respiró hondo para mantener la calma. Corrió hacia la puerta con un esfuerzo por parecer tranquila. «Sí, aquí estoy, hermana. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió, intentando disimular la tensión que sentía por dentro. La hermana de Alex entró y se sentó, pero antes de empezar a hablar, Tu Na se ofreció amablemente. «¿Quieres agua, hermana? Déjame ir a buscarte algo». «Gracias, pero no, ya estoy bien», dijo la hermana de Alex, con una leve sonrisa que no lograba disimular la seriedad de lo que iba a decir. «En realidad, venía a hablar contigo sobre algo importante». Ambas se sentaron, y después de unos pocos intercambios de palabras, la hermana de Alex finalmente fue directa al grano sin rodeos. «Tu Na, he estado observando cómo te comportas con Alex, y la verdad me parece que hay algo más entre ustedes. ¿Me equivoco?», preguntó con una mirada que intentaba ser neutral, pero que también dejaba ver cierta duda. Tu Na, sin saber qué responder, al principio tragó saliva, antes de hablar el dolor y la confusión, aún marcando su voz. «No, hermana. Alex solo siente lástima por mí y por mi hijo. Él nos ayuda porque nos ve en una situación difícil, pero no hay nada más que eso. Él solo quiere ayudarnos, ¿no? No hay amor de su parte», respondió, tratando de convencerse a sí misma de lo que decía. La hermana de Alex la miró fijamente por un momento, como si quisiera asegurarse de que no estaba ocultando algo más. Luego suspiró y asintió levemente. «Lo entiendo, pero debo decirte algo más. Si realmente no sientes lo mismo por Alex, entonces eso es algo bueno, porque en nuestra familia, dadas las circunstancias, él podría encontrar a una mujer mucho más adecuada para él. Alguien que esté a su altura tanto en familia como en estatus». Tu Na, aún sintiendo la presión de la situación, asintió en silencio. «Lo entiendo, hermana. Gracias por todo», dijo, aunque en su corazón sentía que todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse. Se sentía cada vez más pequeña, cada vez más alejada de todo lo que había querido y deseado. La hermana de Alex continuó. «Además, para ser honesta, yo también quiero que Alex tenga una esposa que pueda aportarle algo más que solo amor. Quiero que alguien en su vida que también esté en su misma posición, que tenga la misma estabilidad. Y por lo que he visto de ti, no estás en la misma situación. Lo sé porque lo hemos hablado en familia». Tu Na
sintió que las palabras de la hermana de Alex la golpeaban con fuerza. Aunque intentaba mantenerse firme, la herida que esas palabras causaban era profunda. Lo entiendo, hermana. No me siento ofendida. Solo quiero lo tot nacho, Alex, murmuró con voz temblorosa. Me alegra que lo entiendas, dijo la hermana de Alex, levantándose de su asiento. Creo que esto es lo mejor para él, y para ti también. No quiero que sigas adelante con algo que solo podría lastimarte más tarde. No es fácil, pero con el tiempo te darás cuenta de que tomar distancia es lo mejor. Tuna, aunque con el corazón roto y confundida, no podía hacer nada más que asentir. Van, chi, cam, onchi, dijo sus palabras saliendo con dificultad, como si su garganta estuviera cerrada. La hermana de Alex se levantó y se dirigió hacia la puerta. Cuídate mucho, Tuna, y recuerda siempre lo que sea mejor para ti y para tu Contrai. Luego de esas palabras salió dejando a Tuna sola en su casa, reflexionando sobre todo lo que acababa de escuchar. Tuna cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. Mientras la hermana de Alex se alejaba, ella se quedó allí sintiendo que la vida le había dado un giro inesperado, pero que tal vez las palabras de la hermana de Alex eran ciertas. Quizás alejarse de Alex era lo mejor para él, pero lo que más le dolía era saber que tal vez también era lo mejor para ella. Después de que la hermana de Alex se fuera, Tuna se sumió en un profundo silencio. Su mente no dejaba de dar vueltas y una sensación de culpa la envolvía. Comenzó a pensar que ella era la causa de todos los problemas que habían surgido. Cada decisión que había tomado, cada paso que había dado, parecía haberla llevado a este punto de sufrimiento. La tristeza se apoderó de su corazón y una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez lo mejor sería alejarse de todo esto, empezar de nuevo en otro lugar, lejos de todo lo que le recordaba la confusión y el dolor. Tras un día lleno de pensamientos tristes y emociones a flor de piel, Tuna tomó una decisión. Decidió marcharse. Escribió una carta de agradecimiento a Alex, agradeciendo su ayuda y apoyo, pero dejando claro que era hora de seguir su propio camino. Con manos temblorosas, dejó también el teléfono en la mesa como una forma de cortar los lazos, de no volver atrás. Después de dejar todo en orden, levantó a su hijo en brazos y se dirigió hacia la puerta con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbres. Mientras salía perdida en esos pensamientos, la señora Tong, quien había estado observando en silencio, se acercó suavemente. Con una caricia ligera sobre su hombro, la despertó de su profundo ensueño. Tuna, sobresaltada, levantó la vista y vio a la mujer con una mirada compasiva, como si en ese simple gesto le transmitiera toda la comprensión que ella necesitaba en ese momento. A través de ese toque, Tuna sintió cómo de alguna manera algo dentro de ella comenzaba a calmarse. A veces el dolor se aligera no solo con palabras, sino con gestos sencillos de apoyo y cercanía. Sau khi chị gái Alex rời đi, Tử Na chìm vào im lặng sâu thẳm, tâm trí của cô quay cuồng và cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô. Cô bắt đầu nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân của tất cả những rắc rối đã nảy sinh. Mỗi quyết định, mỗi bước đi của cô dường như đã dẫn cô đến nơi đau khổ này. Nỗi buồn của bủa vây trái tim của cô và một ý nghĩa bắt đầu hình thành trong đầu cô. Có lẽ tốt nhất là nên tránh xa tất cả những điều này, bắt đầu lại ở một nơi khác. Tránh xa mọi thứ gợi nhớ cho cô về những sự hoang mang và đau đớn sau một ngày đầy những suy nghĩ và buồn bã và cảm xúc thô ráp.
Tử Na đưa ra quyết định. Cô quyết định rời đi. Cô viết một bức thư để cảm ơn Alex, cảm ơn anh đã giúp đỡ và ủng hộ, nhưng cũng nói rõ rằng đã đến lúc cô phải ra đi theo con đường riêng của mình. Với đôi tay đầy run rẩy, cô cũng để điện thoại trên bàn như một cách để cắt đứt mọi ràng buộc, không quay lại. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô bế con trên tay và đi về phía cửa, lòng nặng trĩu và tâm trí đầy bất định. Khi cô rời đi, đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, và bà Đường vẫn lặng lẽ theo dõi, nhẹ nhàng tiến lại gần. Bà khẽ vuốt vai cô, đánh thức cô khỏi cơn mơ màng. Tử Na giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ với ánh mắt đầy yêu thương. Với cử chỉ đơn giản ấy, bà đã truyền tải tất cả sự thấu hiểu